Hemos recibido la llamada de un inversor mexicano para comprar el Racing de Ferrol. Pero hay una condición, y es que la plantilla estará únicamente compuesta por jugadores mexicanos. Quiere inculcar la cultura mexicana dentro del fútbol español y para eso tenemos un objetivo. Para ello vamos a empezar en la Liga Hypermotion, iremos subiendo poquito a poco hasta llegar a la Liga Española. Lo único que nos han exigido es que en un plazo de 5 años tenemos que ganar la Liga. Que la tenemos que ganar al Barça y al Madrid es complicado, pero no imposible. Para ello hemos puesto la plantilla intransferible toda entera porque no hay ningún jugador mexicano. Ya hemos mandado al ojeador a México para encontrarnos perlas mexicanas. Además hemos estado echando un ojo al mercado de jugadores que no tienen equipo para ir llevándonos a todos los jugadores mexicanos que hay actualmente sin contrato para tener un 11 al menos. Así que solo nos queda ir avanzando para que vayan llegando jugadores y os iré diciendo los fichajes porque tenemos que vender casi toda la plantilla al menos para sacar dinero y pagar los contratos. Y aquí tenemos al primer fichaje que iba a llegar al club. Era el jugador con más valor en el mercado de agentes libres, así que aquí tenemos al primer mexicano. Aquí teníamos al segundo fichaje, teníamos portero, poco a poco iban a ir llegando los jugadores. Y llegaba otro más, defensa central, Montés. Cubríamos otra posición y seguíamos en la búsqueda de más mexicanos. Y teníamos lateral derecho, también venía como agente libre. Teníamos a Sánchez, así que teníamos otra posición más, pero seguíamos en la búsqueda de más jugadores. Todavía seguíamos esperando el primer informe del ojeador, pero mientras llegaba pues teníamos que seguir formando el club. Ya habíamos cumplido el primer objetivo y era el tener un 11 totalmente mexicano, como podéis estar viendo por aquí. Todos los jugadores que hay en el 11 son mexicanos y en el banquillo solo tengo 2. Todavía estoy esperando que me llegue el informe del ojeador para los chavales y ir rellenando esto. El problema es que no me están llegando ofertas por los jugadores que tenemos aquí. Ninguno ha recibido una oferta. Son todos los que me quiero quitar todavía del club. Estaré esperando a ver si me llega algo y puedo ir vaciando el club porque la verdad es que me gustaría liberar ficha salarial y aparte de recibir un poco más de dinero para intentar fichar a algún jugador, porque estos son todos los jugadores mexicanos que hay en el juego. La verdad es que no hay muchos, sinceramente, y directamente he ido a buscar la nacionalidad de México en el club de traspasos y solo me han aparecido estos más los que he fichado, así que no hay mucho, tendré que generarlo por la cantera. Por suerte hay algunas promesas como es este jugador, Rodrigo Huescas, que juega en el Copenhague, que es lateral derecho y tiene un futuro muy prometedor, así que lo tendré en cuenta para cuando tengan más dinero, pero de momento esta es nuestra plantilla. La mayoría de los jugadores han venido como agentes libres, así que no he tenido que gastar nada económicamente y por fin nos ha llegado el primer informe del ojeador, así que vamos a mirarlos. En esta primera búsqueda he buscado jugadores de ataque más bien, así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí y hay algunos jugadores que prometen la verdad. Este sobre todo, Andrés Castañeda, puede llegar a tener un potencial de 94, así que para la cantera. Aunque igualmente yo creo que los voy a ir mandando todos a la cantera porque así voy viendo cómo progresan y cómo no. Ya tenemos el primer partido de liga y es contra el Levante en el Ciudad de Valencia. Así que este es nuestro equipo. Finalmente vamos a competir con esto que yo creo que nos da de sobra en la segunda división. Para primera igual ya es más complicado, pero para segunda yo creo que nos da de sobra. Así que vamos a ver el primer partido. Y empezamos ganando con goles de Lainet y de Martínez, así que empezamos muy bien. Quedan 5 horas de mercado y no he conseguido sacar a la mitad de jugadores que tenía la plantilla, que son españoles. Así que creo que se van a quedar por lo menos hasta diciembre aquí. Vamos a simular hasta mitad de temporada para ver cómo va el club. En diciembre nos vemos, así que vamos allá. Hemos llegado ya a mitad de temporada y el club va muy bien. Actualmente la clasificación de la Liga Hypermotion va así. El Levante va primero con 46 puntos, nosotros vamos segundos con 44. Pero es que mirad qué estatus. O sea, hemos ganado 13 partidos, hemos empatado
5 y hemos perdido solo 2. Yo ya dije que equipo de segunda había de sobra. Ahora, en primera igual es un poco más complicado. Y para primera igual tenemos problemas porque tenemos aquí varios jugadores que están en el 11 inicial que se les ha hecho contrato por 1 año y ya no quieren negociar más. Como es el caso de Malagón, de Montés, de Ruiz, de Martínez. No quieren renovar contratos, mira que yo le doy, pero es que ya me dice que ya he negociado un nuevo contrato. Así que si se quedan como agentes libres, pues me tocará volver a ficharlos, si no, pues me tocará buscar otra cosa. Ya ha llegado el momento de simular lo que queda de temporada, así que vamos a ver cómo termina el club finalmente en la clasificación. Pues ha terminado la temporada y finalmente hemos quedado terceros. Yo ya dije que equipo de segunda había de sobra. Así que nos va a tocar jugárnosla en los playoffs, así que vamos a simularlos, a ver. Llega el momento de jugar la ida de los playoffs, así que vamos a ver cómo quedamos en el primer partido y nos vamos con empate a 1 para Ferrol, así que vamos a por la vuelta. Y salimos con una victoria con 3-2 en el global, con 2-1 en casa, así que vamos a por la última fase de los playoffs. Y nos había tocado un duro rival como era el Sporting de Gijón, así que vamos a simular el primer partido jugando en el Molinón, el cual salimos con 0-0 en el marcador, así que nos la jugamos en casa. Ha llegado el momento clave, si ganamos subimos a primera, si no ganamos nos quedamos otro año más en segunda. Pero no me importa quedarme otro año más en segunda porque lo que haré será que los canteranos jueguen en segunda división, vayan subiendo la media y así cuando lleguemos a primera sean jugadores con buena media. Así que vamos a simular a ver qué es lo que pasa, que el destino decida lo que quiera, nosotros pase lo que pase, no importa. Pero finalmente ganamos, así que chicos, estamos en la Liga eSport. Así que finalmente ganamos el partido y nos vamos a la primera división con una plantilla complicada para conseguir puestos europeos, pero sí una plantilla para conseguir salvarnos. Y ya dado que hemos subido a primera división, que menos que mejorar un poco el estadio, ¿no? Por lo menos añadir una grada más, ¿no? Como por ejemplo este. Y cómo no, pues poner pues las gradas verdes, ¿no? Verde y azul yo creo que está bien, ¿no? O verde y blanco. Verde y blanco está bien. Ya que estamos, pues también pues vamos a poner las redes verdes, ¿no? Pues ya tenemos estadio para jugar en primera división, así que solo queda ver cuánto presupuesto nos da el club. Pues el club nos ha facilitado 27 millones, que bueno, no está mal, la verdad. Esperaba un poquito más. Pero bueno, como siempre, vamos a mirar el mercado de jugadores libres mexicanos a ver si nos encontramos algo. Y por aquí tenemos 5 jugadores, algunos no tienen cara, así que eso es buena señal porque son jugadores que ha metido automáticamente en la máquina, que posiblemente muchos sean promesas y posiblemente pues hacemos todos para tener más jugadores en plantilla. Vale, no había caído en que había jugadores que se tenían que ir del club, así que hemos pasado de 27 a 33 millones. Y por aquí tenemos aún jugadores interesantes que quizás puedan venir al club porque con 33 millones yo creo que se pueden hacer mejores fichajes ya. Y el primer fichaje que iba a llegar era Huescas, lateral derecho del Copenhague, con una proyección increíble y que por supuesto venía para ser titular en el equipo. Pues finalmente, después de ceder muchos jugadores, de vender casi todos, solo me queda aquí un español, que es este, el cual estoy deseando echar, pero es que no llegan ofertas. Pues finalmente esta es la plantilla con la que vamos a competir en la Liga eSport, pero el equipo lo vais a ver competir en el siguiente capítulo. Obviamente en este era para formar el equipo y dejarlo terminado para la primera división. El primer partido que nos vamos a encontrar en el próximo vídeo es contra el Real Madrid. Así que empezamos fuerte la Liga eSport. Fuerte no, muy complicada. Pero bueno, el objetivo del equipo en este primer año va a ser mantenerse. En el segundo año hablaremos ya porque habrá promesas que habrán pasado de esto a esto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. La verdad que este modo carrera yo lo veo un poco complicado porque solo puedo usar una nacionalidad. Así que si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar tu like, no te olvides de suscribirte, no te olvides de activar la campanita para vernos en el segundo episodio. Así que espero que lo hayas disfrutado.